La serie se llama Semana Mayor, tema, un beso y un arresto. La cita, Mateo 20, versículos 47 al 56. La fecha de hoy es viernes 7 de abril del año 2023 y predica Elías, siervo de Cristo. Acabamos de leer Mateo, donde nos dice en el versículo 48 del capítulo 26, y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Lucas 22, 48 nos dice: entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Bueno, como introducción quiero hacer una pregunta y quiero preguntar lo siguiente: ¿seguirías a un pastor que ha estado en la cárcel? ¿Seguirías a un pastor que ha sido arrestado? Taurino, ¿seguirías a un pastor que ha estado en la cárcel? ¿Seguirías a un pastor que ha sido arrestado? También podría preguntarle a Juanita, ¿verdad? ¿Seguiría a un pastor? ¿Seguirían ustedes a un pastor que ha estado encarcelado, que ha sido arrestado? ¿Quién seguiría a un pastor así? ¿Alguna vez? Esa es otra pregunta. ¿Alguna vez te han arrestado? ¿Alguna vez te arrestaron? ¿Alguna vez te privaron de la libertad? ¿Tuviste problemas con las autoridades? Bueno, ¿qué es un arresto? Pues a Jesucristo, al príncipe de los pastores, lo arrestaron. Y Jesucristo estuvo en la cárcel. ¿Pero qué es un arresto? Bueno, el arresto de Jesús es un evento muy importante, ya que lo registran los 4 evangelios. Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, registran que Jesucristo fue arrestado una semana como esta, ¿sí? Fue arrestado. ¿Y qué es arrestar? Bueno, arrestar es la acción de detener a alguien. Cuando alguien es detenido provisionalmente, cuando alguien es privado de su libertad, ¿sí? Y las personas pueden ser detenidas porque tienen la sospecha de haber cometido algún delito. Cuando fueron a arrestar a Jesús en el huerto del Getsemaní, ¿sí? Realmente él era inocente. Hay personas a las que se les arresta, pero porque se tiene la sospecha de que son culpables. Pero en el caso de nuestro Señor Jesucristo, Él era inocente. Lo estaban difamando, lo estaban acusando de haber hecho algo que no había sido, ¿sí? Lo estaban levantando un falso testimonio. Cuando Jesucristo fue arrestado, ¿sí? Fue un arresto injusto, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué Jesucristo fue arrestado injustamente? Bueno, fue tratado como delincuente cuando no había evidencias de que él fuera delincuente. Jesucristo fue acusado de blasfemia y tampoco había evidencias de que Jesucristo hubiera blasfemado. Jesucristo también fue acusado injustamente de violar la ley de Moisés, cuando Jesucristo mismo dijo: yo he venido a cumplir la ley. Él, mejor que nadie, vino a cumplir la ley, pero él fue acusado injustamente de violar la ley de Moisés. Jesucristo fue acusado de rebelarse contra Roma
pero él no vino a rebelarse contra Roma, porque él mismo dijo: mi reino no es de este mundo, ¿sí? Y Jesucristo fue acusado de pena de muerte inmediatamente. A nadie más que a los judíos, que a los fariseos, que a los saduceos, que a los escribas y a los ancianos que tenían el poder en ese momento, a nadie más más que a ellos les interesaba que Jesucristo fuera condenado de inmediato a la muerte. Y Jesucristo fue condenado inmediatamente a la muerte. Además, Jesucristo fue traicionado por Judas. Fue negado por su mejor amigo. Pedro negó a Jesucristo. Y fue abandonado por sus discípulos. Cuando fue arrestado, dice la Biblia que todos los discípulos huyeron. Jesucristo no tuvo oportunidad de defenderse, ¿sí? Para que esto fuera legal, Jesucristo debió haberse defendido, y sin embargo no le dieron oportunidad a Jesucristo de defenderse. Otra de las cosas es que Jesucristo no tuvo la posibilidad de apelar por no tener una prerrogativa de ciudadano romano como la tenía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en Hechos 25:11 dice: yo apelo a Roma. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Pablo estaba diciendo: nadie me puede juzgar. En pocas palabras, Pablo estaba diciendo: solo el gobierno romano me puede juzgar. Cuando Pablo dice yo apelo a Roma, está diciendo ni los judíos ni ningún otro gobierno, solo el gobierno romano tiene potestad, porque Pablo era un ciudadano romano. Pero como Cristo no tenía esa ciudadanía, no pudo apelar como Pablo apeló, ¿sí? Fue condenado a muerte, ¿sí? ¿Qué quiero decir con todo esto? Bueno, que a Jesucristo, a quien seguimos, estuvo encarcelado, ¿sí? Si yo como pastor, por predicar el evangelio, por pararme aquí en el puente, comenzar a predicar del evangelio, y entonces me prohibieran predicar, y entonces yo siguiera predicando y me arrestaran y me llevaran, ¿sí?, a la comisaría y me encerraran, usted tal vez se avergonzaría de su pastor, o tal vez no se avergonzaría, o tal vez usted se pondría muy contento y diría: wow, mi pastor está en la cárcel, mi pastor fue arrestado. ¿Quién puede presumir de eso? ¿Sí? Sin embargo, nosotros podemos decir que a quien seguimos, a nuestro Señor Jesucristo, Él fue arrestado, Él estuvo preso y era justo, Él era inocente, y aún así nosotros seguimos a Jesucristo, porque no nos avergüenza el que Él haya sido arrestado. Él vino a dar libertad a los cautivos. Amén. Nosotros éramos cautivos, éramos esclavos de nuestros delitos, de nuestros pecados, éramos esclavos. Cuando una persona practica un pecado, es esclavo, no es libre, es esclavo. Y Jesucristo vino a dar libertad a los que eran esclavos, a los que estaban esclavizados por el pecado. Le voy a decir algo más aparte de esto que estamos viendo, que Jesucristo fue arrestado injustamente. Quiero decirle que cuando Jesucristo fue arrestado, fue mucha gente a arrestarlo, muchos. Dice la Biblia en Mateo 26, versículo 47, dice así: mientras todavía hablaba,
vino Judas, uno de los 12. ¿Quién vino? Judas, que era uno de los 12. Y con él, ¿qué dice? Mucha gente. ¿Cuánta gente vino? ¿Cuánta gente vino? Mucha gente. ¿Sí? Solo para arrestar a Jesús. Vino mucha gente. Ahora, ¿cómo vino esta gente? Vino con espadas. Venían armados. Venían con palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. ¿Sí? ¿Por qué vino mucha gente para arrestar a nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué? Algunos dicen que fueron alrededor de 100 soldados, de 100 hasta 400 soldados para arrestar a un solo hombre. Y solamente eran los soldados, porque aparte iban los guardias del templo, lo que podríamos decir los policías del templo, ¿sí? Iban los soldados romanos que llevaban las espadas, son los que iban armados. Es como si viéramos aquí ahorita entrar a 100 soldados armados con sus ametralladoras, con sus armas de alto calibre, y empezaran aquí a rodearnos 100 soldados. Y aparte llegaran policías, ¿sí? Policías, guardas del templo que usaban palos, ¿sí? Y solo para arrestar a un solo hombre. Pues es lo que estaba pasando esa noche. Jesús ya sabía que lo iban a arrestar. Jesús no iba a ser sorprendido porque Él lo conoce todo. Amén. Y como Él lo conoce todo, Judas conocía también a Jesucristo. Y Judas sabía del poder que tenía Jesucristo. Sabía que Jesucristo tenía poder. ¿Me estoy dando a entender? Por eso es que Judas, cuando dijeron, se los voy a entregar, entonces los sacerdotes se pusieron felices y dijeron, dinos, ¿cuál es tu precio? Y entonces convinieron en pagarle 30 monedas de plata, que es lo que valía el precio de un esclavo. Si usted compraba un esclavo en aquel tiempo, 30 monedas de plata es lo que valía un esclavo. Entonces Jesucristo estaba pagando el valor de un esclavo. Y Judas recibió las 30 monedas y les dijo, muy bien, esto no viene en la Biblia, pero quiero imaginarme que hubo un diálogo. Muy bien, necesito, como Jesucristo al que vamos a arrestar tiene poder, necesitamos muchos soldados, necesitamos la guardia personal del templo y necesitamos mucha gente. Por eso la Biblia dice que vino mucha gente a arrestarlo, ¿sí? Jesucristo no estaba sorprendido. Jesucristo había estado orando, ¿sí? Y Él sabía que venían a arrestarlo. Y les dijo a sus discípulos, ya no se preocupen por dormir, mi hora ha llegado, ahí viene el que me va a entregar, vamos para encontrarnos con Él. Él sabía, Él no iba a ser sorprendido. ¿Me estoy dando a entender? Ok, ¿por qué vino mucha gente a arrestar a Jesús? Porque Judas conocía el poder que tenía nuestro Señor Jesucristo, y no eran poco el poder. Él, nuestro Dios, tiene todo poder. Amén. Por eso cuando la turba que vino para arrestar a Cristo estaba compuesta de soldados romanos, la policía o la guardia del templo, principales sacerdotes y hasta los ancianos. Gente importante fueron, ¿sí? ¿Por qué? Porque Jesucristo representaba un peligro para ellos. La gente que había comenzado a seguir a Jesucristo porque Él les enseñaba como quien tiene autoridad, ¿sí? No les enseñaba como los otros le enseñaban, solamente religiosidad, y les importaban sus ropas largas, sus filacterias, les importaban las apariencias, eran hipócritas, le robaban a las viudas, a los huérfanos no ayudaban. Y cuando Jesucristo vino a poner en evidencia toda la hipocresía de los religiosos, la gente comenzó a seguir a Jesús, y ellos entonces vieron amenazado su bolsillo, vieron amenazados sus ganancias,
Porque incluso Jesucristo, después de la entrada triunfal, después de que entró y decían, sálvanos, hijo de David, hosana el que viene en las alturas, Él lo primero que hace es dirigirse al templo. Va al templo donde dice, ustedes han convertido la casa de mi padre en cueva de ladrones. ¿Sí? Donde los precios se disparaban, ¿sí? Por ejemplo, una oveja que debería de costar, le subían hasta 10 veces el precio, de 4 a 10 veces el precio, dependiendo cómo veían vestida a la persona. Si la veían vestida pobre, solamente le aumentaban 4 veces más. Si la veían bien vestida, entonces le podían aumentar hasta 10 veces más, ¿sí? Se había vuelto una élite. El mismo templo había mandado a hacer sus propias monedas, como si fuera un casino, ¿sí? Cuando alguien va a un casino, paga con dinero y entonces le dan fichas para jugar en un casino. Pues así los guardias, los líderes del templo habían también mandado a hacer su propia moneda. Como venían de 2 y 3 millones de personas a esa fiesta tan importante de la Pascua, y venían de diferentes partes del mundo, entonces no podían pagar en el templo con su moneda de donde venía, no, tenía que pasar por las mesas de los cambistas. Ok, tu moneda la estamos recibiendo así como si fuera el dólar, ¿verdad? El dólar ahorita está en 20, no, te la recibimos en 12 o en 10, dependiendo, ¿sí? Y le robaban mucho a la gente, y todo ese dinero se iba para los ricos, ¿sí? Para los sacerdotes, para los que estaban al frente, los que no tenían moralidad, y no tenían moralidad porque querían matar a Lázaro, el que había resucitado Jesús. Como los saduceos no creían en la resurrección, y Jesucristo demostró que Él era la resurrección y la vida. ¿Sí me estoy dando a entender? Dale una ofrenda de palmas al Señor Jesucristo. Los saduceos no creían en la resurrección, y Jesucristo resucitó a Lázaro. 4 días de muerto llevaba a Lázaro. Cuando Jesucristo fue a la tumba de Lázaro, le dijo, Lázaro, ven fuera. Y entonces el muerto de 4 días, que ya apestaba, que estaba pudriéndose, comenzó a tener vida, porque Jesucristo es la resurrección y la vida, y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Y entonces los saduceos dijeron, no puede ser, este hombre resucita muertos y nosotros no creemos en la resurrección, es un peligro para nosotros, el dinerito se nos va a ir de nuestra bolsa, ya no vamos a tener la ganancia. Y querían matar a Lázaro. Jesús lo resucita y ellos lo quieren matar. ¿Sí me estoy dando a entender? También querían matar a Jesús. ¿Sí? ¿Cuántos están aprendiendo? Aleluya. Entonces iban los principales sacerdotes, iban los ancianos, iban armados, y llevaban espadas, llevaban palos, llevaban garrotes, llevaban antorchas, llevaban lanzas. ¿Sí? Iban bien armados, porque conocía Judas el poder que tenía nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Por qué tanta gente? ¿Y por qué llevaron armas? ¿Por qué tanta gente? ¿Por qué tanta gente para arrestar a nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué ir armados? Como lo vuelvo a decir, Judas, mejor que nadie, conocía el poder que tenía nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo demostró su poder, ¿sí? Él demostró su poder. Él demostró qué poder tenía nuestro Señor. Para esto tenemos que ir a Juan, el Evangelio de Juan, por favor, capítulo 18, versículos del 4 al 7. Del 4 al 6 vamos a leer. Evangelio de Juan, capítulo 18, versículos 4, 5, 6. Judas conocía el poder del Señor, y el Señor les demostró un poquito de su poder. Cristo les dio una pequeña demostración de su gran poder. ¿Está listo?
Amén. Dice, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaban también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron de espaldas. ¿Sí se está dando cuenta del poder de nuestro Señor? Amén. Evangelio de Juan 18. Evangelio de Juan 18, del 4 al 7. ¿Ok? Cuando dijo: yo soy, le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, versículo 5: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: ¿qué dijeron? A Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscad a mí, dejad ir a estos. Amén. Bueno, escuche usted lo siguiente. ¿Judas conocía el poder de Jesús? Sí. ¿Jesús tenía poder? ¿Jesús tenía todo poder? Amén. Jesús les demostró, solo les hizo una pequeña demostración de su gran poder. Dice la Biblia que cuando ellos llegaron, fíjese cómo es la omnisciencia de Dios, de Jesús. Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, a eso se le conoce como un Dios omnisciente. Quiere decir que lo conoce todo. ¿Sí? Cristo es omnisciente y Cristo también es omnipotente. ¿Qué quiere decir omnipotente? Omnipotente quiere decir que lo puede todo. Omnisciente, que lo sabe todo, que todo lo sabe, que nada le sorprende. Por eso dice: pero Jesús, sabiendo las cosas que le habían de sobrevenir, él sabía lo que se adelantó. Aquí está la palabra. ¿Qué hizo? Se adelantó. ¿Qué hizo? Se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Jesús ya sabía que lo venían a buscar a él. Jesucristo sabe si hoy lo viniste a buscar a él. Jesucristo sabe con qué intención viniste a este lugar. Jesucristo sabe si lo venimos a buscar de corazón. Jesucristo sabe si lo venimos a buscar solo por conveniencia. Ellos lo fueron a buscar para arrestarlo. Se dieron valor. Iban 100, 200, 300 o hasta 400 hombres. Iban armados. Y piensan que van a sorprender al que está ahí en el Getsemaní. Y el que está orando en el Getsemaní sabe que su hora ha llegado. No lo sorprendieron. Él les dijo: levántense, vámonos, viene el que me ha de entregar, porque él lo sabía todo. Él es omnisciente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Él sabía y él se adelantó. Él se ha adelantado a nuestras necesidades también. Dice la palabra de Dios que aún la palabra con nuestra necesidad no ha llegado a nuestra boca, y Él ya sabe de lo que tenemos necesidad aún antes de que le pidamos. Amén. Aún así tenemos que orar, aún así tenemos que confiar en Él, aún así tenemos que pedirle la provisión.
Él sabe lo que necesitamos. Yo necesito unas cosas y tú necesitas otras cosas. Todos necesitamos diferentes cosas. Y como Él es omnipotente, Él tiene todo el poder para suplir cada una de nuestras necesidades. Amén. Por eso se adelantó. Él se adelanta a nuestras necesidades. Aleluya. Él suple nuestras necesidades. Él no solamente sabía lo que le iba a pasar a él, Él sabe lo que nos va a pasar a nosotros, y por eso tiene cuidado de nosotros. Por eso es importante que te acerques a Dios. Por eso es importante que lo busques a Él. Por eso es importante que lo sigas a Él, porque Él lo sabe todo, absolutamente todo. Amén. Me imagino que los soldados le dijeron: ¿qué vamos a hacer esta noche? Y dijeron: pues parece que vamos a ir a agarrar a alguien muy peligroso. ¿De quién se trata? Le llaman Jesús de Nazaret. Oh, ¿y qué tan peligroso será? No lo sé, pero están pidiendo que vayamos todos y que vayamos bien armados. Nada más nosotros, ese hombre ha de ser muy peligroso. No solamente nosotros, la guardia personal del templo también va a ir. También ellos, pues qué tan peligroso es el hombre. No solo ellos, también van a ir unos sacerdotes. Sacerdotes sí, y también van a ir unos ancianos del pueblo anciano, sí. Oye, ese hombre ha de ser peligrosísimo. Con esa idea probablemente iban. Y pensaban que iban a sorprender, iban seguros. Y los sorprendidos fueron ellos, porque Dios conoce todas las cosas. Nosotros no podemos sorprender a Dios. Los sorprendidos siempre seremos nosotros. Amén. Le respondió y le dice Jesús: ¿a quién buscáis? Bueno, no gritó Jesús, ¿verdad? Me imagino que no. Pero les dijo: ¿a quién buscan? Y todos venían. Le respondieron: a Jesús Nazareno. ¿Qué dijo? ¿Que a quién buscamos? A Jesús Nazareno. No lo identificaban. No sabían que estaban frente a Él. Y luego les dice, Jesús les dice: yo soy. Y dice que también estaba Judas. Judas fue el sorprendido. Dijo: yo se los voy a entregar. Y cuando va, sale Jesús y le dice: ¿a quién buscan? Y los demás: a Jesús Nazareno. Estaba Judas también con ellos. Fue sorprendido Judas, el que lo entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron, como si la voz de Jesús los hubiera empujado. Yo soy. Y en ese momento retrocedieron y cayeron de espaldas, cayeron al suelo, cayeron a tierra. El poder de Jesús se estaba manifestando frente a ellos. La gloria de Dios, el poder de Dios. Él no fue sorprendido, Él sorprendió. Él tiene todo poder, Él tiene toda autoridad. Aleluya. Yo soy. Entonces, como si un viento fuerte los hubiera impulsado, cayeron de espaldas. Me imagino, no lo dice la Biblia, pero probablemente el que quedó de pie solamente fue Judas, porque la Biblia no dice que Judas haya caído. La Biblia dice que todos los demás cayeron. Cuando Judas voltea a ver a su derecha, a su izquierda, y comienza a ver que todo el ejército que él ha traído están en el piso, ¿se imagina usted lo chiquito que se habrá sentido Judas? ¿Se imagina usted lo insignificante ante el poder glorioso de nuestro Señor Jesucristo? Él es el creador de los cielos, de la tierra. Todo lo que quiso ha hecho. Amén. Amén. Él tiene todo poder. Jesús demostró que no tenía Jesús demostró lo siguiente. Cuando dijo: yo soy. ¡Bum! ¿Sabe qué estaba demostrando Jesús? Que nadie tenía poder sobre Él. Nadie. Hoy las personas que blasfeman en contra de Cristo en la Ciudad de México, hoy la agenda LGBT, la agenda de lesbianas, de gays, de transexuales, que se mofan de Cristo. Río de Janeiro se burló en su carnaval. Carnaval quiere decir carne a Baal, a una deidad antigua. Río de Janeiro se burló del Cristo.
Y entonces llevaba arrastrando al Cristo y el diablo dándole de latigazos según a Cristo. Otro hombre se disfrazó de otro hombre homosexual hizo el papel de Cristo. Se burlaron. Las escuelas están comenzando a enseñar ideología de género para degenerar a los hijos. Y creen que tienen todo poder. Y creen que pueden influenciar sobre los hijos. Y creen que pueden influenciar sobre los adolescentes, sobre los jóvenes, sobre la nación. Que se creen con el poder, como Judas, el traicionero. Cuando iba acompañado creyó que tenía todo poder sobre Jesús. Pero cuando él dice, yo soy, en ese momento retroceden y caen todos. Jesús estaba demostrando, nadie tiene poder sobre mí. Amén. Nadie, absolutamente nadie tiene poder. Y hoy le quiero decir a los gobiernos, y le quiero decir a todo mundo, sigue pasando lo mismo. Nadie tiene poder sobre mi Señor Jesucristo. Él es todopoderoso. Sobre Él no hay quien pueda gobernarlo. Amén. Él tiene todo el poder. Él se ha sometido bajo la voluntad de nuestro Padre Celestial. Amén. Él tiene todo poder. La Biblia lo dice. Amén. Se adelantó Jesús y les dijo que a quién buscaban. Los soldados, los guardias, los sacerdotes, todos los que fueron. A arrestar a Jesús. Todos los que fueron a arrestar a Jesús fueron sometidos ante el yo soy de Cristo. Amén. Todos los que fueron a arrestar a Jesús fueron sometidos ante el yo soy de Cristo. Ese yo soy es el mismo que habló con Moisés en Éxodo 3:14, cuando le dijo Moisés, y cuando me pregunten quién me ha enviado, ¿qué les diré? Y les dirás, yo soy, te ha enviado. Yo soy, te ha enviado. Yo soy el que soy. Amén. Él es el mismo yo soy. Él es el mismo de ayer. Él es el mismo de hoy. Y Él es el mismo de siempre. Amén. Él es el yo soy. Aleluya. A veces los padres pueden pensar que tienen poder sobre los hijos, pero déjeme decirle una cosa. Cristo tiene todo el poder sobre los hijos. A veces como padres podemos pensar que nosotros podemos a veces o ser de bendición o ser piedra de tropiezo para los hijos. Pero Cristo tiene todo poder sobre nuestras vidas y sobre la vida de nuestros hijos. Amén. A veces como pastores, algún pastor desubicado puede pensar que tiene todo poder sobre la iglesia, que él puede hacer lo que quiera. Mentira. El que tiene todo poder sobre la iglesia es Jesucristo. Él es la cabeza de la iglesia. Amén. No hay pastores todopoderosos. Solamente Jesucristo es todopoderoso. A su nombre. Era Cristo el que tenía potestad sobre ellos. No eran ellos los que tenían su potestad sobre Él. Era Cristo el que tenía el poder sobre ellos y se los demostró. Amén. Y eso nos tiene que poner alegres. Eso es una buena noticia. Porque si Cristo tiene todo poder y si Él está con nosotros, ¿quién en contra de nosotros, hermanos? Ningún principado, ninguna potestad, ninguna hueste de maldad, ningún espíritu inmundo, ningún demonio, ni el mismo diablo, ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. Nadie prevalece, porque Cristo ha sometido todas las cosas. Y Él mismo se ha sometido. Amén. Entonces era Cristo el que tenía potestad sobre ellos.
No eran ellos. Hoy los gobiernos del mundo piensan que tienen potestad sobre las personas, hermanos, y están engañando a mucha gente con esto del aborto, con esto del lesbianismo, con esto de muchas ideologías, ¿sí? Piensan que tienen todo poder, pero solo nuestro Señor Jesucristo tiene todo el poder. Incluso Él dijo: los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras permanecerán. Amén. Cuando Él dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Cristo era el que comandaba todos los eventos en su omnisciencia. Él estaba comandando todo lo que iba a acontecerle. No eran los judíos, no eran los romanos. Los judíos y los romanos solamente estaban haciendo los planes de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que es mejor, hermanos, que nos encontremos haciendo los planes de Dios. Es mejor que te encuentres haciendo la voluntad de Dios. Es mejor que te encuentres en los planes de Dios y no en tus propios planes. Tú puedes planear y tú puedes planear algo y las cosas no te van a salir. Pero tú puedes planear con Dios y Dios te va a ayudar para salir adelante. Amén. ¿Cuántos están aprendiendo? Ahora, hermanos, ¿por qué Judas vendió a Jesús? Ya vimos que Judas conocía el poder de Dios. Amén. Ya vimos que el arresto de Jesús fue injusto. Que nosotros seguimos a nuestro Señor Jesucristo, alguien que fue arrestado, alguien que fue acusado como un malhechor, ¿sí? Pero la pregunta es: ¿por qué Judas traicionó a Jesús? ¿Cuál sería una de muchas razones? O tal vez haya varias razones. Se cree que cuando Jesús llamó a Judas, escuche bien, él era un hombre honesto, no era ladrón, era honesto, porque Cristo no puede escoger ladrones para que sean apóstoles. ¿Verdad que no? Cristo no puede escoger, mira, voy a escoger a este ladrón para que sea apóstol. No, porque la misma Biblia dice que los que tienen un llamado a servir a Dios, ya sea como obispos, como pastores o como ancianos, deben de ser honestos, ¿sí? No avaricioso de ganancias deshonestas. ¿Ok? Si ese es un requisito para ser pastor, para ser obispo o para ser anciano, ¿sí? Cuanto más para ser apóstol. Cuando Cristo escoge a Judas, Cristo no tenía esas mañas. Probablemente Judas sí había honestidad en él. No tenía esas costumbres de robar. Pero al ser tesorero de Jesús, ¿sí? Probablemente eso lo llevó a corromperse. Dice Mateo 6:24. Mateo 6:24, lo voy a leer. Y dice así: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Diga conmigo: no podemos servir a Dios. A ver, todos juntos: no podemos servir a Dios y a las riquezas. A ver, todos aquí enfrente y allá atrás. No, ya no busque la cita, solamente repítalo. Ok, repita después de mí: no podemos servir a Dios y a las riquezas. Hasta ahí. Ok. Mira, hermano, después de que fue elegido como apóstol, Judas se convirtió en un ladrón.
Jesucristo no lo escogió siendo ladrón, porque hay requisitos para seguir a Cristo, para servir a Cristo. Pero la Biblia dice en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 6, Evangelio de Juan 12, 6, vamos a nuestras Biblias. Dice así: pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Bueno, ¿cuál es el contexto? El contexto de esto, hermanos, es que dice que 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y dice también el relato que Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Y nos dice este relato que María tomó 1 libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, ¿sí? Y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas, lo dijo, Judas Iscariote dijo, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. ¿Ok? Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. ¿Sí? Bueno, ¿qué quiero decir con esto, amados hermanos? Que Dios puede llamar a alguien. ¿Sabía usted que Judas era el único que no era galileo? Pedro y todos los demás eran galileos, ¿sí? Eran de esa región. Pero Judas era de Judas Iscariote, ¿sí? Era de una ciudad o de un pueblo alejado, ¿ok? No se sabe si Judas ya tenía estas mañas. No se sabe mucho de la vida de Judas. Probablemente llega Judas ahí a Galilea y probablemente está buscando trabajo, encuentra trabajo, y probablemente conoce a los discípulos de Jesús y conoce a Jesús mismo. No tenía esas mañas, y probablemente su pasado, como se ignoraba, tenía una oportunidad de hacer nuevas las cosas. Jesús lo escoge no porque sea ladrón, porque cualquiera de los 12 lo podía traicionar. Cualquiera, así como cualquiera de nosotros puede traicionar a Jesús. Cualquiera de los 12 podía traicionarlo. Entonces lo escoge Jesús, y una vez que Judas comienza a tener dinero, le dice, mira Judas, tú te vas a encargar de la bolsa de dinero, lo que la gente nos dé, ¿sí? Lo que la gente nos regale, nos ofrende, tú te vas a encargar de la bolsa y lo vas a guardar. Cuando iban a alimentar a los 5,000 hombres, sin contar a mujeres y niños, era Judas al que le habían de preguntar, Judas, ¿cuánto dinero hay en la bolsa? Y Judas, cálculo 200 denarios. Maestro, hay 200 denarios, pero con 200 denarios no alcanza para comprar pan para toda esta multitud. Y Jesús le dice, denle de comer ustedes. Que le demos de comer nosotros, sí. ¿Qué tienen? ¿Cuántos? 5 panes y 2 peces. ¿Sí lo recuerda? Y Jesús demuestra que tiene todo poder. Otra vez vuelve a demostrar que Él es todopoderoso, multiplica los panes y los peces y alimenta una gran multitud. Amén.
Amén. Ahora escuche usted. Judas, al ver que venía el dinero, decía: este para Jesús, este para mí. 2 para Jesús, 1 para mí. 3 para Jesús, 2 para mí. Judas comenzó a corromperse. ¿Cuántos de ustedes que están en este lugar antes no tenían dinero y Dios les confía el dinero? Y en lugar de ser una bendición, el dinero comienza a ser una trampa. En lugar de usar bien el dinero, comienza uno a usar mal el dinero. Debemos de analizarnos. Debemos de ver si no estamos siendo como Judas. Y no porque lo robemos al Señor, sino porque no estamos administrando bien. Dios nos da, pero también Dios quiere que seamos buenos administradores. Amén. Amén. Entonces Judas comenzó a corromperse. Y Judas, cuando vio que aquella mujer había roto un perfume, y entonces había vaciado ese perfume a los pies de Jesús, y entonces con sus cabellos largos, hermoso cabello de esta mujer, agarró los pies del maestro y empezó a usar su cabello, porque la Biblia dice que a la mujer es honroso dejarse crecer el cabello. Le dio honra a esa mujer. Amén. Con su cabello largo comenzó a limpiar sus pies del maestro, que probablemente ya se los había lavado para entrar, pero que estaban maltratados esos hermosos pies por caminar con guarachitos o por caminar con chanclitas. Nuestro maestro, el que hizo los cielos, el que hizo la tierra, dice que tomó forma de siervo y se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, se hizo semejante a nosotros. No escatimó ser igual a Dios. No escatimó Jesucristo el ser igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Se humilló a sí mismo. No estimó el ser igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo. El que hizo los cielos y la tierra, el verbo de Dios, venía a este mundo y usaba guaraches y usaba sandalias. Sintió la arena del desierto, el calor de la arena del desierto. Sintió las piedras. Así como cuando tú andas con tus chanclitas, hermano, y vas al monte y te picas y no lo puedes evitar y te lastimas. Así estaban maltratados los pies de nuestro maestro. Nuestro maestro podía recorrer kilómetros en un día. Deberíamos esta noche acercarnos a los pies de nuestro maestro. Probablemente María le conmovieron los pies de Jesús. Probablemente le conmovieron los pies del maestro maltratado, aquel que había resucitado a su hermano. Gloria a Cristo. Aleluya. Aquel que llama a las cosas que no son como si fuesen. Probablemente le conmovió y dijo: ahí tengo un perfume. 300 días de trabajo me costó, casi un año de salario. Y la mujer no dudó, no le preguntó a su hermano: hermano, ¿cómo ves, Lázaro? Voy a usar este perfume en los pies de Jesús. No. Tampoco le dijo a Marta, que andaba sirviendo: ¿cómo ves, Marta? Voy a usar este perfume. No, la mujer fue, sacó su perfume, lo quebró, vio los pies maltratados de mi Señor, le echó ese perfume carísimo. Jesús dijo, cuando Judas ve eso y empieza: ¿por qué huele tan bonito? ¿Cuánto costó ese perfume? 300 denarios, 300 días de salario.
Entonces Judas, el traicionero, el que ahora se había convertido en ladrón, que antes era honesto pero ahora ya no lo es, ahora tiene interés, le interesa más el dinero que seguir a Jesús, comienza a murmurar y le dice a los demás discípulos: oye, esto es un desperdicio, ¿no creen? ¿Qué pasó? Mira a esa mujer, ¿cómo se le ocurre? Ha hecho un desperdicio, rompió ese perfume, costaba 300 denarios, 300 días de salario. Ese perfume se pudo vender y haber ayudado a los pobres, pero esto no lo decía porque cuidara de los pobres, sino porque robaba. Jesús lo conocía y los discípulos comenzaron a seguir a Judas. Y nosotros debemos de tener cuidado a quién seguimos. Pueden venir voces equivocadas a tu vida. Puede venir un mal consejo a tu vida. Y tú, oh sí, le voy a hacer caso. No, no sigas a los Judas. No sigas a aquellos que te desvían del camino. No sigas a aquellos que te dan un mal consejo. Sigue a Cristo, sigue a Jesús. Séle fiel a Jesús, amén. Sigue a Jesucristo. Solamente Él es digno que le sigamos. Y los discípulos comenzaron a seguir. No, sí, qué desperdicio de perfume, se pudo ayudar a los pobres. Los discípulos comenzaron a seguir a Judas. En lugar de cuando dijo Jesús, déjenla. Lo ha hecho porque me ha ungido para mi sepultura. Lo que Jesús estaba diciendo: no va a haber tiempo de ungirme. Ustedes no me van a ungir. Los discípulos no lo ungieron a Jesús cuando Él murió. Los familiares de Jesús tampoco lo ungieron. Tuvo que venir José de Arimatea, un discípulo que seguía secretamente a Jesús, y tuvo que venir también Nicodemo, el que vino de noche. También vino y fueron los que envolvieron a Jesús, le echaron especies y lo llevaron a la tumba. ¿Sí me estoy dando a entender, amados hermanos? Los discípulos siguieron a Judas cuando dijeron que era un desperdicio darle a Jesucristo. No vieron que la muerte de Cristo estaba próxima. Quiero ir terminando, amados hermanos. María, al ungir a Jesús, lo estaba preparando para su sepultura, según lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 7, ya que sus discípulos no lo iban a ungir. Quiero ir terminando como último punto, un beso y un arresto. Un beso y un arresto. Póngame atención. Póngame atención, amado hermano. Mateo 26, 48 dice: y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prenderle. Entonces Jesús les dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Escúcheme bien, un beso y un arresto. ¿Sabía que en los tiempos de Jesús los esclavos eran los que besaban los pies? En los tiempos de Jesús, los esclavos eran los que besaban los pies. Los inferiores, o los que tenían un rango inferior, no a los esclavos, sino superior a los esclavos, inferiores en poder, a eso me refiero, daban un beso en la mano, llegaban y besaban la mano de su superior. Los esclavos besaban pies, los que tenían un cargo inferior besaban manos.
Pero los que eran iguales o los que eran amigos se besaban la mejilla. ¿Sí me estoy dando a entender? Por eso el apóstol Pablo dice: saludaos con ósculo santo. Las iglesias primitivas tenían la costumbre de saludarse de beso, ¿sí? Así como ve que yo le doy un beso a mi hermano Goyito, ¿verdad? Y usted va a decir: bueno, porque es su papá. Pues sí, es mi papá, pero yo lo beso y él me besa, ¿verdad? En la mejilla. Así, allá en aquel tiempo, Pablo decía: hermanos, salúdense con un beso en la mejilla, respetuoso. Eso quería decir que eran iguales. Eso quería decir que eran amigos, ¿sí? Cuando Judas llega al huerto del Getsemaní, o Jesucristo va saliendo del huerto del Getsemaní, que le prestan para ir a orar, que está en el monte de los olivos, no lo confunda usted, una cosa es el huerto de Getsemaní, otra cosa es el monte de los olivos. El huerto de Getsemaní estaba en una parte del monte de los olivos. Al parecer era privado este huerto y un hombre rico se lo prestaba a Jesús y a sus discípulos, donde frecuentemente Jesús iba a hacer oración. Va saliendo de ahí y entonces Judas se acerca a su maestro y le ha dado instrucción: al que yo bese, ese es. Préndanlo, ¿sí? Arréstenlo. Entonces va y Judas besa a nuestro maestro en la mejilla. Le está diciendo, por eso Jesús le dice que con un beso entregas, amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Pero ¿cómo le llama a Jesús? Amigo. ¿Cómo lo llama? Amigo, porque Jesús sabe ser amigo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Jesús sabe ser amigo. Ahora escuche. Pero Judas no sabe ser amigo. Él está viendo a Jesús como un igual. Es un igualado. El hecho de que alguien sea tu amigo, no seas un igualado con tu amigo. ¿Sí me estoy dando a entender? Es igual porque delante de Dios somos iguales. Amén. Pero en este caso, el beso era para saludar y demostrar amistad. A Judas se le olvidó un pequeño detalle. Y quiero terminar. A Judas se le olvidó que Jesús conocía los pensamientos de los hombres. ¿Cómo puede cegar el pecado o el diablo a una persona? Vamos a Juan 2, voy yo a Juan, al Evangelio de Juan 2:24, usted no vaya si quiere, yo voy nada más. Juan, capítulo 2, versículo 24, y dice así: pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Él sabía lo que había en el hombre. En otras palabras, Judas se olvidó que Jesús lo conocía todo. Judas, cuando fue y besó al maestro, pensó que no sabía Jesús lo que Judas estaba haciendo, ¿sí? O en ese momento Satanás lo confundió y se lo olvidó en ese momento, ¿sí? Hermano, que no seamos como Judas, que no traicionemos a Jesús, que no pensemos que Él no conoce nuestra necesidad porque Él conoce nuestra necesidad, que no pensemos que Él no conoce lo que hay en nuestro corazón o en nuestra mente. Pero me alegra algo, no de Judas, me alegra algo de Pedro. Habemos muchos como Pedros aquí, hermanos. Y habemos muchos como Pedros porque a veces podemos negar a Jesús, pero después podemos arrepentirnos.
y podemos volver a Jesús. Y Jesús nos va a decir, ¿me amas? Y nosotros tenemos que decirle, Señor, tú lo sabes todo. Tú bien sabes que te fileo o que te agapeo. Y ahora yo te pregunto en esta noche, ¿serías capaz de entregar a Jesús con un beso? ¿Serías capaz de darle la espalda a Jesús por dinero? ¿Serías capaz de enojarte con Jesús porque no te da lo que tú quieres o no cumple tus expectativas? Entonces no estás viendo al Jesús que es. Estás viendo a Jesús inferior, a un sirviente. Y aunque Él es siervo, Él es Señor de todos nosotros. Me da gusto, hermanos, que usted haya venido aquí. Me da gusto que mi hermano Juan haya venido. Juan Carlos también. Ángela también, Lupe también, Juanita y todos ustedes, hermana Rosita, me da gusto que hayan venido. Póngase de pie, por favor, y vamos a orar al Señor.